¿Cómo hacer que te importe una mierda lo que los demás piensen de ti? Recuerdo que cuando era pequeño mi madre siempre me decía que no debía meterme en problemas, que no debía decir nada que ofendiera a los demás o que pudiese molestar. Y eso me llevó a ser una persona totalmente complaciente. Me llevó a siempre decir lo que los demás deseaban escuchar para no quedar mal con ellos o para que no me despreciaran. Esto lo hacía con cualquier persona con la que me cruzaba, independientemente de si me caía bien o me caía mal. Eso era algo indiferente para mí. Y me llevó a acostumbrarme a siempre intentar quedar bien. Me acostumbré a hacer esto con todo el mundo, incluso con los que me faltaban el respeto. Si alguien me faltaba el respeto, yo simplemente me reía y no contestaba, no decía absolutamente nada por miedo a no gustarle a esa persona. Y no era porque no quisiera contestar, sino porque tenía miedo de que mi contestación hiriera los sentimientos de la otra persona, le molestase o incluso de ser rechazado por decirle algo. Eso hizo que pasara gran parte de mi infancia recibiendo menosprecios, críticas constantes, burlas de mis compañeros e incluso algún tipo de acoso por parte de algunos porque no sabía cómo decir que no, porque tenía demasiado miedo a cuando dijera que no meterme en problemas porque a los demás no les gustara mi actitud, no les gustara mi contestación o directamente no fuera acorde a sus deseos. Es decir, que yo me movía por el mundo prácticamente como un sirviente, tenía siempre que cumplir con lo que querían los demás y con la expectativa que tenían puesta en mí. Y eso a lo que me llevó fue a ser un tipo de persona complaciente, un tipo de persona que siempre vivía para complacer los deseos de los demás y que dejaba su propia opinión de lado, dejaba sus deseos de lado por miedo a que los demás no les gustara esa actitud. Y esta creencia y actitud la arrastré durante años. Yo me pasé gran parte de la infancia actuando de esta forma. Y cuando llegué a la adolescencia eso se volvió peor, porque ya no eran simples burlas, sino prácticamente acoso por parte de mis compañeros. Pero claro, yo no podía contestar porque si no, mi madre me había dicho de pequeño que estaba mal decir eso, que estaba mal llevarle la contraria a cualquier persona que intentara faltarle el respeto, porque se podía sentir mal y podías meterte en problemas. Y por eso viví tantos años de mi vida con miedo al conflicto, de manera que yo no era capaz ni siquiera de poner un límite y de no permitir que me faltara el respeto, porque si no pensaba que me iba a meter en una pelea, iba a convertirme prácticamente en un delincuente, que era lo que mi madre me había dicho que estaba mal. Y cuando le preguntaba a ella consejo y le decía que me estaban acosando y molestando en el colegio, ella simplemente se limitaba a decir que pasara de ellos, que no dijera nada y que directamente les ignorara porque en algún momento iban a parar. Cuando eso no sucedía nunca, ellos no paraban por la sencilla razón de que no tenían ningún motivo para parar. Me veían como un saco de boxeo andante, como un saco del cual se podían burlar y podían criticar lo mucho que quisieran. Y eso se tradujo con los años en un malestar, baja autoestima y prácticamente una pequeña depresión constante cuando tenía 12 años o 13 años. Es decir, que cuando yo era muy pequeño, directamente, como nadie me respetaba, yo sentía que tampoco me podía respetar a mí mismo y era incapaz de poner límites porque chocaba con mi creencia de que eso era de ser una mala persona. Y yo siempre me repetía lo mismo en mi cabeza: no molestes a la gente. Y esa creencia de no molestar se fue incrementando hasta el momento en el que yo exploté y no pude más. Y sentí que algo tenía que cambiar en mi interior y algo tenía que cambiar en mi persona para que eso no volviera a suceder. No quería nunca más volver a sentirme como ese chico frágil que dejaba que hicieran lo que los demás quisiesen. Y todo esto sucedía por la razón de que me importaba demasiado lo que pensaran de mí las demás personas. Siempre estaba viviendo la expectativa de mi madre, siempre estaba viviendo la expectativa de mis compañeros, siempre estaba viviendo la expectativa de lo que los demás esperaban de mí. Y debido a esto yo no desarrollé una personalidad firme hasta después de mucho tiempo, porque no encontraba mi comportamiento propio y como a mí de verdad me gustaba comportarme, ya que siempre estaba comportándome como a los demás les gustaba. Cuando tenía que contestar a alguien me bloqueaba, prácticamente me entraba tanto pánico que no era capaz ni de decirle una palabra, se me bloqueaba la garganta y no me salía ni la voz. Y es que cuando vives a la expectativa de los demás no puedes cumplir tu deseo propio, y eso te quita capacidad para decidir por ti mismo, porque tú no te sientes cómodo teniendo el liderazgo. Una de las características más importantes del hombre es ser líder, es ser independiente y poder decidir por sí mismo. Tener esa parte de iniciativa te hace ser un hombre con mucho más valor. Sin embargo, si tú siempre estás permitiendo que los demás decidan por ti, que tu padre o tu madre te diga la carrera que tienes que hacer, que tus compañeros te digan cómo tienes que actuar, o incluso tú mismo no seas capaz de decir por ti mismo el futuro que quieres, el problema lo vas a tener tú, porque vas a vivir como una marioneta, siempre pensando en la crítica de las demás personas. En el momento que yo tenía que tomar una decisión me bloqueaba, no sabía qué hacer, me pasaba lo mismo que cuando me criticaban, prácticamente no tenía la capacidad de decidir por mí mismo, porque siempre estaba esperando que los demás decidieran por mí. Y sabiendo esto, entonces, ¿cómo lo hice para empezar a cambiar y empezar a ser el tipo de persona que no le importa una mierda lo que piensen los demás? Y es que en todo este proceso entendí una cosa tremendamente importante: mi propósito y mi opinión es mucho más importante que la crítica de los demás. La razón por la cual nos bloqueamos es porque tenemos la limitación mental de la consecuencia que va a tener contestar a esa persona. Y esa es la razón por la cual no tenemos la iniciativa, nos afecta demasiado la crítica porque pensamos en la consecuencia que eso nos puede traer. Y es que pensamos que eso nos va a traer problemas en el trabajo, con los compañeros, o incluso que vamos a crear un mal ambiente, sin darnos cuenta de que nosotros estemos bien es la base de todo. En realidad no se trata de que te importe una mierda lo que piensen de ti, sino que a ti mismo te importe más lo que tú piensas de ti, que no lo que piensan los demás. Ahí es cuando realmente puedes empezar a actuar por ti mismo, cuando pones tus opiniones como prioridad. Y lo más importante que debes tener en cuenta para esto es que tu propósito y tu opinión es
es más importante que cualquier crítica que te puedan hacer. En el momento en el cual tú priorizas tu opinión por encima de la de los demás es cuando puedes empezar a decidir por ti mismo. El problema que tienes es que piensas lo que los demás piensan de ti por encima de lo que tú piensas de ti mismo o de las diferentes situaciones por miedo al conflicto. Tienes miedo a asumir el liderazgo y que a los demás no les guste que tú seas el líder. Todas las personas que tienen éxito a nivel social tienen una característica en común y es que les importa una mierda lo que los demás digan siempre que ellos prefieren esa opción. Porque tu opinión cuenta por encima de la de los demás por la sencilla razón de que es tu vida la que tiene que ser decidida. Y las decisiones en tu vida las debes tomar tú, no tu madre que te dice qué carrera tienes que hacer o incluso tus compañeros que te dicen cómo tienes que comportarte en el trabajo. Las únicas opiniones que de verdad te importan son las tuyas, por eso mismo debes priorizar lo que tú piensas antes que lo que los demás piensan. Si los demás piensan que tú quieres hacer una cosa pero tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Ellos no van a pagar tu dinero, no van a pagar tu casa y tampoco van a hacerte vivir mejor. Con esto no digo que no escuches consejos, por supuesto que debes escucharlos, pero solo de personas que estén donde tú quieres estar y no de personas que estén intentando decidir por ti algo de lo que no tienen ni idea de lo que se tiene que hacer. Pero para eso debes quitarte el miedo a asumir la responsabilidad de tu propia vida. Y es que el mayor problema de la gente que espera que los demás decidan es porque no tienen la capacidad de ser valientes y responsables de tomar las decisiones por ellos mismos. Y la falta de responsabilidad es una característica de niño pequeño. Un hombre sin responsabilidad y sin iniciativa no va a tener la capacidad de poder decidir por él mismo ni de vivir nunca la vida que quiere, porque siempre va a estar a la expectativa de lo que digan los demás. Y ya te pueden llamar egoísta, déspota o lo que sea, que tú eres el que tiene la última palabra sobre tu vida y no ellos. Pero para esto debes entender algo importante y es que debes arriesgarte a no gustarle a las demás personas. Porque sí, cuando decidas por ti mismo, tomes el liderazgo, tengas iniciativa y decidas por ti en tu propia vida, va a haber decisiones que a tu madre, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a tu jefe no le van a gustar. Y eso es parte de ser alguien independiente, eso es parte de ser alguien líder, porque es el que toma la decisión final. Todas las personas carismáticas han arriesgado a tener crítica. Tú no puedes esperar tener un carisma increíble, tú no puedes esperar ser una persona totalmente magnética si no polarizas, si hay personas a las cuales no les gusta lo que haces. Porque no hay ni siquiera una persona exitosa que no haya tenido detractores. Y van a empezar a criticarte, van a empezar a decir que no es correcto lo que estás haciendo y que estás mandando un mal mensaje al mundo, como me dicen a mí constantemente. Sin embargo, a mí me importa una mierda porque sé que lo que estoy diciendo ayuda a despertar la mente de las personas y de verdad que agradezco a todo el mundo que me da apoyo, ya que lo que estoy haciendo en realidad es mostrar todo el proceso que a mí me ha ayudado a superar los problemas que yo he tenido durante mi vida. Y para eso he tenido que arriesgarme a que haya gente que no le guste lo que hago y no le guste lo que digo, independientemente si eran gente cercana o gente querida. He perdido muchos amigos, he perdido mucha gente cercana porque no les gustaba lo que yo decía, pero me importa una mierda, porque es el precio a pagar para vivir alineado a lo que yo deseo, a mi propósito y al mensaje que yo le quiero mandar al mundo. Y cuando te preocupas demasiado por esa crítica, te bloqueas y no te permites avanzar, porque tú en el fondo deseas expresarte, deseas hablar, deseas contestarle a esa persona que no está de acuerdo contigo y demostrar ese carácter y autoridad que tú sabes que tienes, sin embargo no te atreves a hacerlo por miedo al conflicto y a la crítica. ¿Y qué pasa si a la otra persona no le gusta lo que digo y discute conmigo? Pues tú tienes también una boca para expresarle tu opinión y decirle el por qué la suya no es correcta. Y esto no se trata de discutir, sino de ser consciente de que tú no puedes vivir al servicio de lo que piensen los demás de ti. Y si eres el tipo de persona que es complaciente e intentas gustarle a todo el mundo para no caer mal, porque como a mí te dijeron que tenías que caer bien y no contestar, estás simplemente perdiendo el tiempo como persona. Estás siendo un egoísta porque te estás privando de mandar un mensaje, te estás privando de hablar y no te estás dando voz, con lo cual te estás faltando el respeto. Si tú quieres ser respetado, primero tienes que pasar por el proceso de que no te importe ser respetado, de que no te importe lo que los demás piensen de ti. Antes de cumplir con el credo y las creencias de los demás, debes cumplir con las tuyas propias y ser coherente con lo que tú deseas ser, porque si no, nunca vas a lograr vivir alineado con tu vida y con tu propósito. Nunca vas a conseguir vivir feliz porque siempre vas a estar esperando que los demás te den la felicidad con su opinión. Y la única opinión que te puede hacer feliz es la tuya propia, ninguna más. No busques esa opinión en el exterior porque no la vas a encontrar en ningún sitio. Pero debes ser valiente y atreverte a caer mal. Y paradójicamente, cuando te atrevas a caer mal y expresarte como a ti te gusta, como a ti te salga de los huevos y como a ti te dé la gana, es cuando vas a empezar a caer bien y ser un líder. Porque el aura que desprendes es de indiferencia, es de no necesidad, de que no necesitas la validación de los demás para sentirte bien contigo mismo. Y eso es lo que tienen los líderes, no buscan la validación externa, sino que la buscan en ellos mismos. Por eso los demás los siguen, y por eso son una guía para las demás personas que necesitan una opinión fuerte. La opinión fuerte no debe ser la de los demás, sino la tuya propia. Cuando tú seas capaz de tomar esas decisiones y esa responsabilidad, los demás van a sentirse naturalmente atraídos hacia ti. Pero un líder es el primero que decide, es el primero que se arriesga a fallar. Y si tú tienes demasiado
demasiado miedo a equivocarte con tu opinión o con los hechos que estás haciendo, nunca vas a ser un líder y nunca vas a ser respetado. No busques la validación en el resultado y en no cometer errores, vas a cometerlos y la vas a cagar. Y los demás van a echarte la culpa también y te van a decir, ay mira, cómo tomando tú la decisión la cagaste. Pero en ese momento es en el que tú tienes que decir, muy bien, la cagué, pero asumo mi responsabilidad porque soy un hombre independiente y que toma las decisiones por sí mismo. Y en el momento en el que dudes cómo comportarte, lo que debes mirar es cómo de verdad tú quieres hacer las cosas y no como los demás te dicen que tienes que hacerlas. Y allí vas a encontrar la respuesta real para hacer que no te importe una mierda lo que digan de ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero que os haya encantado, suscribíos al canal y dadle like, ya sabéis que es un placer estar siempre aquí con vosotros. Os dejo también mi Instagram aquí abajo, Joel Acevedo. Y en caso de que queráis asesoramiento y coaching, tenéis aquí abajo el Patreon donde podréis entrar en mi comunidad y tener acceso directo a contactar conmigo. Así que chicos, os dejo todo abajo en la descripción si queréis entrar en la comunidad, os lo dejo abajo en mi Patreon. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao, chao.